Y bueno, ante todo, agradecerle su tiempo, agradecerle su presencia, hacerle de conocimiento a todos los que nos van a ver a través de esta pantalla, que el día de hoy tenemos el grato gusto de poder contar con la presencia del docente de la institución educativa privada San Vicente de Perú, Alberto Magallanes Chacallaza, que hoy nos va a poder instruir en este tema acerca de este estudio desde la parte sistemática y tecnológica actual. Eh, este curso es llamado Psicología y Evaluación de los Procesos Cognitivos, dictado por la magíster Jesús María Vergara Arias. Así que para todos los que nos están viendo el día de hoy en esta entrevista, queremos que agradezcamos la presencia del profesor e ingeniero, también ingeniero de computación y sistemas, el profesor Alberto. Muchas gracias por estar presente, profesor. Gracias a ustedes por la invitación y aquí dispuesto a responder sus preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, voy a ser el encargado de hacerle llegar las preguntas de este grupo de estudio y qué mejor oportunidad que esta para empezar a dar unas pequeñas definiciones para poder entender qué tema estamos queriendo tocar, ¿no? Y queríamos, como le decía, hacer un símil entre estos procesos cognitivos orgánicos de nuestra magnífica máquina que tenemos aquí dentro de nuestro cráneo, el encéfalo, esta red compleja de sistemas que nos permite engranar ideas, procesar ideas, almacenarlas, recordarlas. Entonces, esos procesos orgánicos los vemos muchas veces reflejados en la tecnología. Entonces, queríamos, como primera pregunta, empezar a definir para usted qué es un sistema. Muy bien. Mira, nosotros los ingenieros de sistemas sabemos que un sistema no es más que un conjunto bastante organizado de elementos que se relacionan entre sí. Por ejemplo, yo te comentaba que en mi sustentación yo presenté un chatbot que pudiera solucionar problemas a las necesidades que nuestros clientes ahí en la institución educativa tenían, ¿no? Que era precisamente la gestión de documentos. Pero para que este chatbot, un robot usando inteligencia artificial, pudiera hacer las veces, las tareas de un ser humano, en este caso un personal de administración, ha tenido que haber procesos relacionados, como te mencionaba. Primero, entender cuál es la característica de cada persona y que obviamente el sistema lo detecte como tal. Luego, entender los procesos que las personas, por ejemplo, en este caso el personal de administración tiene como para poder cumplir con el objetivo. Obviamente tenemos que ingresar un conjunto de datos. Nosotros en ingeniería de sistemas a eso le llamamos los inputs, las entradas o los datos o los recursos iniciales que se tiene para lograr el objetivo común. Una vez que nosotros ingresemos datos a nuestro sistema, a través de los procesos, se transforman esas entradas en los objetivos que nosotros queremos determinar para obtener unos resultados finales que nosotros lo conocemos como salida o los outputs. Y obviamente no solamente nos conformamos con la salida, sino una evaluación de tu sistema para luego la retroalimentación respectiva a través del proceso de mejora continua y obviamente obtener los resultados que se propone. Por lo tanto, es eso, ¿no? Un conjunto de herramientas, elementos que se relacionan entre sí. Hace falta información para poder procesarlos, convertirlos, las entradas en salidas que posteriormente van a ser evaluados para que poco a poco podamos mejorar, retroalimentar nuestro sistema y obviamente obtener los resultados que deseamos, ¿no? Creo que esa es una un muy buen inicio para dar pie a la siguiente pregunta, que sería, entonces, ¿cuáles usted definiría que serían las características principales para que estos complejos procesos que analizan, interpretan y gestionan esta información o esta data se conviertan en sí ya en un sistema? ¿Qué es qué es lo que lo que lo caracteriza, perdón, como un sistema definido ya? Como te mencioné, la data inicial, que nosotros lo conocemos como entrada. El procesamiento propio del sistema, hablo de los procesos que tiene que realizar para cumplir con el objetivo,
y las salidas, que es lo que tú quieres obtener. Pero no nos quedamos, te repito, no nos quedamos allí, sino que ese producto final cada vez es evaluado. ¿Por qué? Los procesos no son nada sencillos de completar. Volviendo a mi tema de sustentación, te comentaba, este chatbot pasó por este sistema, por este proceso de un sistema para que pueda cumplir con los objetivos. No solamente se programó para que pudiera tener características propias del personal de administración, para obtener las características que deseamos finales. Tuvimos que hacer mejoras, tuvimos que plantear de repente del usuario en este caso. Ahora, todo este proceso que yo te menciono pasa precisamente por la planificación respectiva del proyecto, la gestión en cuanto a los recursos, no solamente hablamos de recursos en cuestión de dinero, financiamiento, sino recursos, materiales propios, información que nosotros necesitamos para poder cumplir con el objetivo final, la organización de todos estos recursos, el desarrollo del propio sistema o la implementación, como le llamamos, la evaluación posterior, el proceso de retroalimentación y la mejora constante del producto. Nosotros los ingenieros de sistemas sabemos que a pesar de que podamos haber implementado, en este caso, un elemento que solucione una necesidad, eso no acaba allí. Siempre el elemento final, el producto final, está propenso a tener mejoras posteriores, ¿no? Entonces, nosotros podríamos decir que la tarea que tiene un ingeniero de sistema nunca acaba, porque a pesar de que hemos implementado algo, siempre hay procesos de mejora que incorporar en el sistema, ¿no? Es cierto, profe. Y bueno, como acotación, quería añadir que, claro, esto viene con una corriente de evolución tecnológica que nos lleva a pensar que de repente, o entender que también hay retractores a esta tecnología. Y yo a veces me cuestiono, ¿no? ¿Por qué satanizar, por así decirlo, a una herramienta que, si bien nos brinda una puerta infinita de oportunidades, viene a tallar o viene a tener relevancia el juicio crítico también, ¿no? Este juicio crítico que nos va a ayudar a entender de repente qué fuente confiar y qué fuente no, pero ahora para usted, ¿no? ¿Usted cree que esta corriente tecnológica aporta o dificulta la implementación de nuevos sistemas? Mira, te voy a mencionar una frase. Hubo un antes y un después que lo marcó, por lo menos acá en esta parte del mundo, la pandemia, ¿no? La pandemia nos golpeó de una forma tal y nos hizo reaccionar a las necesidades que en ese momento se estaban presentando. Por ejemplo, una necesidad principal fue la de comunicarnos de repente utilizando o empleando menos tiempo del que comúnmente teníamos para ese proceso. También la otra necesidad que hubo, recordarás que con la pandemia todos estuvimos básicamente encerrados en nuestras casas, en nuestros hogares, y eso imposibilitó las tareas que cotidianamente teníamos. ¿Por qué? Porque teníamos que ir físicamente a un lugar, teníamos que ir de repente a una oficina, utilizar materiales concretos que pudieras tocar, palpar, pero encerrados no lo podíamos hacer. Así que el ser humano empezó a crear y entonces vimos en la tecnología una forma de hacer las mismas tareas con la misma efectividad y hasta mejor, invirtiendo menos tiempo y siendo más efectivos y eficaces también en el proceso. Por eso yo lo resumo en una frase, nos guste o no, la tecnología ha venido para quedarse. Lamentablemente, los que están a favor o en contra no es cuestión de opinión, es cuestión de necesidad. Si no te adaptas al sistema, entonces el sistema te bota, te saca del circuito. Por lo tanto, si queremos sobrevivir en este mundo, mira, hasta yo que soy una persona adulta a comparación de ustedes, o yo conozco de repente personas con mayor edad, 72, 80 años,
que si no saben usar la tecnología, entonces hay ciertas tareas que se les dificulta. Más aún para los jóvenes que son nativos digitales, que ven en el uso de la tecnología una forma más fácil de solucionar los problemas, ¿no? Hace una semana tuve que sacar mi RUC como para pagar impuestos en algunas actividades que tengo. Se me ocurrió ir de manera presencial, pero lo tengo todo a la mano. Fui a la página, en este caso de la SUNAT, y pude hacer ese proceso en cuestión de minutos. No me tardé ni 10 ni 15 minutos. Entonces, la tecnología bien usada, obviamente, mejora la calidad en cuanto a la obtención de servicios del ser humano, ¿no? Otra cosa es que manejas grandes volúmenes de información. Cuando yo fui estudiante universitario a los 16 años, tenía que devorarme libros físicos completos y tenía que ir a una biblioteca para obtener toda la información requerida. Ahora ya no es así. En un dispositivo como nuestro celular, con unas características básicas, yo puedo manejar volúmenes de información que nos permita precisamente aprender en menos tiempo algún conocimiento que uno desee. Yo, por ejemplo, para mantenerme al día en los conocimientos ingenieriles, no tengo que hacer un curso presencial, matricularme en una academia de aquí del país, lo puedo hacer del extranjero de manera virtual y con profesionales de la alta calidad que de repente sin el uso de la tecnología no hubiese sido posible, ¿no? Lo otro también es que la tecnología está ayudando a reducir errores humanos. Mira nada más que en la medicina ya se están usando robots con una precisión tal en las operaciones que les permita pues la manipulación inclusive de objetos, materiales, insumos que para un ser humano a veces era difícil de maniobrar o de repente limitado porque podías llegar hasta una determinada parte del cuerpo humano, ahora no, ahora puedes llegar a cualquier parte que se te ocurra. Antes las operaciones de cerebro en un lugar complicado no era posible, ahora sí, con el uso de la tecnología y los robots, ¿no? Podemos aumentar la velocidad del tiempo de respuesta, ¿no? Y eso gracias a la tecnología. Pero tú mencionaste algo que es cierto. Actualmente las personas están viendo también, en este caso, ¿cómo le digo? Un riesgo en cuanto al uso de la tecnología. ¿Y cuál es el riesgo en el uso de la tecnología? Que ésta pueda dominarnos en algún momento en cuanto a algunas aplicaciones o tareas que el ser humano no lo pueda realizar. Pero eso ha sido inevitable. Con la tecnología o sin la tecnología, el ser humano puede desplazar fácilmente a otro si está bien preparado en conocimiento. Y entonces lo único que está haciendo la tecnología es desnudarnos en cuanto a alguna falencia y creando la necesidad de que el ser humano necesita tener otro tipo de habilidades desarrolladas para no ser necesariamente reemplazable por el uso de esta tecnología. En el caso, por ejemplo, del médico, no vamos a decir que la tecnología va a reemplazar completamente a un médico, tal vez en algunas tareas, pero se necesita de todas maneras, por ejemplo, de reuniones colegiadas que le permita no solamente a uno, sino a varios profesionales tomar una buena decisión en cuanto a algún caso especial o particular que suceda. O en el caso de los psicólogos, que es su rama, no vamos a decir que un chatbot va a poder imitar el apoyo, el soporte psicológico, emocional o socioemocional que los psicólogos brindan. Claro, en algunas tareas mecánicas, repetitivas, ¿no? Tal vez sea de esta manera. Pero si nosotros lo pensamos bien, tenemos la capacidad para que el ser humano se adapte a la tecnología como una forma de apoyo y no como un riesgo para la humanidad, ¿no? Bajo ese ángulo, la carrera de ingeniería aporta en los conocimientos que pudiera brindar a la humanidad, a la sociedad, para facilitarles algunas tareas y que la sociedad obviamente crezca, se beneficie de ella, ¿no? Así es, pero eso queríamos también de repente conocer. Usted habló sobre esta necesidad de poder analizar data, ¿no? Entonces queríamos saber de repente algún dato que nos ponga en una línea de tiempo y que nos ayude a entender desde cuándo el hombre ha tenido esta necesidad por querer interpretar de manera mucho más rápida toda esta información y esta data.
Bueno, para explicar ello tendría que remontarme a sociedades primitivas, porque la necesidad siempre ha existido, desde el hombre primitivo para que el ser humano pueda, por ejemplo, agenciarse de un hogar, ha tenido que buscar información de cuál es el sitio más seguro, si está cercano o no a una fuente que me ayude a conseguir el alimento, de repente la facilidad de poder transportarme de un lugar a otro. O en el caso, por ejemplo, del siglo pasado, nomás fresquecito, de las guerras que se han suscitado a nivel de otros países y cómo la fuente de información de lo que yo pueda conocer o no de ello me beneficia o me perjudica. Mira nada más, hace una semana tuvimos un lanzamiento espacial que sin la información recopilada durante años esto no hubiese sido posible, ¿no? Entonces, siempre el ser humano ha tenido la necesidad de manejar cantidades de información para poder procesarlas y tomar buenas decisiones. Y las buenas decisiones, inclusive desde tareas básicas en el hogar, por ejemplo, en este caso, un jefe de familia conjuntamente, hablo de papá, mamá o los integrantes de la familia, con la información pueden tomar buenas decisiones. ¿Para qué? Para poder optimizar los recursos, los procesos, hacerlo en menos tiempo y obtener los beneficios que uno quiere. Imagínate si ese beneficio con la información, con el buen tratamiento de información es posible. ¿Te imaginas lo que podría suceder manejando, hablo de las grandes empresas manejando información y procesarlas en tiempo real? Y de acuerdo a esta información tomar decisiones en cuanto a lo que están recibiendo. Entonces, no te hablo de una tarea que sea futurista, sino que esto ya se está dando, ya se está dando. Vamos con la empresa Nike actualmente, ¿no? La empresa Nike tiene chips incorporados, ¿no? Incorporados en los implementos deportivos de algunos deportistas famosos que son, en este caso, empleados como muestra para poder manejar la información de manera real. Entonces, cuando tú le incorporas, por ejemplo, un sensor de movimiento en un atleta para ver qué tal evoluciona la marca, el tiempo que tiene que hacer para una carrera se me ocurre, de 400 metros planos, y cómo mejoraría un sistema aerodinámico, hablo de las zapatillas que utiliza, utilizando tecnología y no usándolo. Wow, esa información en tiempo real, obviamente de que sirve, sirve, ¿no? Entonces, vamos a la contraparte. Mira, en el Perú estamos viviendo un proceso electoral que según los analíticos, los críticos, ha sido uno de los peores de las últimas décadas. ¿Y esto por qué? Porque a pesar de que el Perú tiene acceso a tecnología, no necesariamente por el Estado mismo que lo proporciona, sino porque pudiera buscar en empresas privadas, hubiese podido buscar en empresas privadas el apoyo en cuanto a la parte tecnológica para que este proceso electoral se lleve de una manera adecuada. No lo hizo. Siguió con con mecanismos tradicionales que han sido poco efectivos, que han sido poco eficaces, y mira lo que hemos tenido. El humano tiene errores, comete errores, pero con un sistema de información, de procesamiento de data más elaborado, con mayor incorporación de la tecnología de por medio, otra hubiese sido de repente este proceso, ¿no? Y de repente desde su rama podría decir que necesitaríamos entonces como esa necesidad de replicar la mente para poder solucionar problemas, o es que de repente la tecnología avanza de tal forma que busca una autonomía como tal, o sea, como que la tecnología podría avanzar por sí sola y desarrollarse sola. Para nadie, a lo que tú mencionas, en el término ingenieril, eso se conoce como procesos autómatas, es decir, no necesitas todavía de la mano del hombre para que pueda desarrollarse el sistema. Y efectivamente, tú lo has dicho bien, estamos usando actualmente, no solamente los adultos profesionales, sino hasta un menor de 4, 5 años, 6 años, ya tiene acceso a las famosas inteligencias artificiales de consulta, como por ejemplo ChatGPT, el Gemini, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, estos sistemas son sistemas que aprenden solos,
no necesitan de que un ser humano esté procesando data, sino que están aprendiendo del comportamiento humano. Y esto que se lanzó hace poco tiempo, hace 2 años, 3 años, en poco tiempo ha podido almacenar gran cantidad de información y cada vez con mayor precisión, ¿no? Con mayor precisión y cada vez se están perfeccionando para poder cubrir necesidades acorde con la particularidad del individuo, del usuario. Entonces, repito, lo que tú mencionas ya no es de repente una meta que se tenga, sino ya es una realidad y que, uff, lleva muchos años de ventaja, ¿no? Imagínate, hay grandes empresas que solo nos muestran lo que nosotros deseamos conocer. Por ejemplo, hablamos de robots autómatas que no necesitan y están aprendiendo por sí solo, pero ya hay comunidades de, en este caso, de inteligencias, de robot autómatas, que ya están aprendiendo a convivir en sociedades como nosotros lo hacemos aquí. Hablo de ciudades con robots autómatas aprendiendo, ¿no? En este caso, sobreviviendo o viviendo con las reglas y normas, no que un humano le imponga, sino que ellos mismos han establecido para poder tener una sociedad, digámoslo así, la ideal, la que todos quisiéramos tener, ¿no? Entonces sí se puede hablar de la existencia o de repente de esta protoexistencia, porque claro, sabemos que con el avance de la tecnología va a seguir evolucionando estos nuevos mecanismos que van a, o sea, si no sea ciencia cierta, si es que están replicando la mente humana o están creando un nuevo sistema que revolucionaría de repente la forma en la que se conciben los sistemas complejos de toma de decisiones y análisis de data. Mira, yo te hablaba hace unos minutos de la era espacial, de los viajes que están haciendo fuera de este planeta. Lo que algunas empresas como la NASA están buscando, obviamente es ir más lejos de lo que hasta ahora se ha ido, pero eso es imposible porque tenemos una limitante que es la gravedad y la velocidad de la luz. Para que un humano, ¿no? Con cuerpo y huesos pueda viajar de repente a años luz de aquí, tendría que sobrevivir a una velocidad tal que le permita precisamente trasladarse de un punto A a un punto B y obviamente recorrer distancias enormes. Eso no es posible para un humano, pero sí es posible para un autómata, un robot autómata. Por lo tanto, lo que tú mencionas, y hay un proyecto de la NASA, es fácil de averiguar en la internet, que están tratando como un USB integrar el conocimiento de un humano hacia una máquina. Hablamos ya de traspaso, por ejemplo, de toda la corteza neuronal, pero en una estructura metálica como la de un robot y que esté acondicionado para que pueda soportar estos viajes. Entonces, cuando hablamos de preservar de repente a la humanidad de aquí en algunos años, físicamente hablo de pasar los conocimientos como si me pusiera un USB aquí en mi cerebro y todos los conocimientos traspasarlo a otra estructura. No es nuevo. Ya en Rusia, ¿no? En Rusia, en España, en Japón, estos, digámoslo así, estas pruebas ya se están realizando. Entonces, claro, no se dice, no se menciona, solo es información de círculo cerrado, pero que existen, ¿no? De hecho, es conocido ahora y una salida muy viable crear y implantar nanochips que reconecten circuitos cerebrales que no existían por causa de repente de algún accidente que haya sufrido y que le hayan tenido que extirpar parte del cerebro, ¿no? Entonces es bastante interesante toda esta conversación que hemos tenido. Reiterarle las gracias. Bueno, continuando con esta entrevista, pues sí, ¿no? Hay esta especie de batalla que estamos viendo ahora, que es un concurso entre quién imita a quién, dónde empieza. Esta carrera es bastante extensa de poder definirla, pero como última pregunta para cerrar esta entrevista,
Es una pregunta extensa, pero vamos a desmenuzarla para poder hacer que sea más comprensible para mis compañeros también y para mí, para poder aprender muchísimo más acerca de su rama y de sus conocimientos, ¿no? Quería de repente saber si en algún momento usted cree que estos nuevos sistemas tecnológicos puedan de repente reemplazar estos procesos mentales tan complejos como la memoria, el aprendizaje, el lenguaje y algunos procesos de sistemas tan complejos, orgánicos, y de repente pensar en esta suplantación o apoyo, ¿no? Esta suerte de mix entre lo orgánico y lo tecnológico. Si es que de repente podría llegar a ser posible desde sus conocimientos, desde su área de la ingeniería. Mira, yo personalmente pienso que la tecnología, de acuerdo a lo que mencionas, procesos orgánicos que simulen procesos orgánicos que tiene el cerebro humano, no va a ser completamente posible, ¿no? Uno, porque la tecnología lo que ha hecho hasta el momento es poder simular procesos claves como la memoria o el cálculo o de repente la recepción de información, pero no reemplaza aspectos que tiene el ser humano como la conciencia, lo que te mencionaba, las emociones, la creatividad humana, ¿no? Entonces, eso pienso que no va a ser posible, ¿no? No va a ser posible, pero sí podemos combinar ambas materias en un futuro, ¿no? Es una tendencia bastante clara ahora, como lo habíamos conversado, como lo mencioné, ¿no? Una interfaz cerebro-computadora, que el cerebro de un ser humano esté en una computadora o en un robot, lo que te mencionaba. O la nanotecnología, que es lo que ya se vive a cuestión de medicina humana. O la neurotecnología, que es simular el proceso que tiene nuestro cerebro a través de redes neuronales y cómo a través de esa comunicación se pueden tomar decisiones así, al segundo. O la inteligencia aumentada, que es básicamente la amplificación de los procesos que tiene el cerebro para poder tomar las decisiones apropiadas. Pero completamente no creo. Por lo menos es lo que yo visualizo, ¿no? Siempre es necesario reconocer ese factor humano, ¿no? El que nos hace de repente, esa es la clave de reconocer la gran diferencia, ese factor que nos hace empáticos, porque la máquina puede ser muy lógica, muy pegada a ciertas normas, de repente, ¿no? A data que ellos mismos manejan, pero qué hay con este factor humano, ¿no? Eso también es importante reconocer desde la parte bueno, eso ya es más la parte orgánica, ¿no? Pero muchísimas gracias por su tiempo, principalmente, por podernos dar todos estos nuevos alcances que de repente sin esta conversación no hubiéramos podido entender desde la parte al menos de la informática, de la tecnología y de los avances que continuamente existen, pero quería de repente añadir o preguntar a mis compañeros si es que tienen alguna pregunta adicional, si es que de repente alguna duda que tengan, que quieran decirle aquí a nuestro expositor el día de hoy. Aunque sé que las preguntas han sido bastante completas, eso es muy enriquecedor para todos nosotros, ya que nos va a apoyar a no solamente conocer que no teníamos eh, idea de la importancia con la que convivimos, pero gracias a ustedes estamos teniendo ese primer acercamiento y reiterarle las gracias de parte de todo el grupo. Claro, si hay alguien que tenga alguna pregunta, yo también estoy gustoso de escucharle y poder contestar a ella, ¿no? Parece que no hay ninguna. Para No, despedirme, quiero dejarte o quiero dejarles a ustedes una reflexión final, ¿no? No es la primera vez y no va a ser la última que el ser humano pase por este proceso. Hablamos de crear prototipos y que este prototipo actúe a libre albedrío. Es más, hay algunas hipótesis que dicen que con nosotros hicieron lo mismo. Nosotros tuvimos un creador y si tú revisas los conocimientos de ciencia,
tenemos un ADN que continuamente se está perfeccionando. Si hacemos un símil, nuestro ADN sería parte de la programación que tiene nuestro sistema para poder funcionar cada vez mejor a las necesidades que tiene el mundo moderno. Entonces, hablamos de un proceso, repito, que ya el ser humano por lo menos ha pasado por ello y no va a ser nuevo, ¿no? Así que continuamente estamos realizando o repitiendo esos procesos, pero para poder contribuir a la mejora de la sociedad y en especial del hombre, ¿no? Que es lo que queremos. Muchas gracias más bien por la invitación y espero con esta conversación, con esta plática, haberles ayudado en su trabajo. Gracias, José Alberto. Ya tendré la oportunidad de estrechar la mano y darte un abrazo de manera personal. En verdad que sí, Muchas profe. gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, cuídense. Hasta luego. Gracias, Vicente Alberto.